Hace aproximadamente 55.000 años, en algún lugar de lo que hoy conocemos como Oriente Medio, bajo un cielo nocturno saturado de estrellas, que ninguna contaminación lumínica empañaba aún, dos figuras humanas se encuentran junto al resplandor parpadeante de una hoguera. Uno de ellos pertenece a nuestra especie, Homo sapiens, llegado desde África en una migración que cambiaría para siempre el destino del planeta. El otro es diferente. Su frente es más pronunciada, su cráneo ligeramente distinto, su constitución más robusta. Es un neandertal, miembro de una especie hermana que lleva cientos de miles de años adaptándose a los duros inviernos europeos. Entre ellos, no existe barrera del lenguaje insuperable. No hay murallas ideológicas. No hay libros de biología que les digan que son especies diferentes. Existe solo la realidad inmediata. Dos seres humanos, en el sentido más amplio del término, compartiendo un mundo incierto y hostil. Lo que sucede esa noche, y en miles de noches similares a lo largo de milenios, quedará inscrito no en pergaminos ni en piedras talladas, sino en algo mucho más profundo y permanente, en nuestro propio ADN. Bienvenidos a una de las historias más fascinantes y sistemáticamente ignoradas de nuestro pasado. Un capítulo que la ciencia moderna ha desenterrado no de cuevas ni yacimientos, sino del interior mismo de nuestras células. Esta es la historia del sexo interespecie entre humanos. La verdad biológica que reescribió nuestra comprensión de lo que significa ser humano. Durante décadas, los libros de texto nos enseñaron una narrativa simple y reconfortante. El Homo sapiens emergió triunfante de África hace unos 70.000 años, se expandió por el mundo y todas las demás especies humanas neandertales, denisóvanos, Homo erectus, simplemente se extinguieron ante nuestra superioridad cognitiva y cultural. Éramos los únicos supervivientes, la rama pura y victoriosa del árbol evolutivo humano. Esta visión, conocida como el modelo de reemplazo completo, dominó la antropología durante gran parte del siglo XX. Había algo casi poético en ella, algo que resonaba con nuestra necesidad de sentirnos especiales, únicos, los herederos legítimos del planeta. Pero la ciencia, con su capacidad implacable para derribar narrativas cómodas, tenía otros planes. En 2010, un equipo liderado por el genetista sueco Svante Pääbo logró algo que parecía imposible: secuenciar el genoma completo de un neandertal a partir de huesos fosilizados de más de 40.000 años de antigüedad. Lo que encontraron no fue simplemente información sobre una especie extinta, sino una revelación que sacudió los cimientos de la paleoantropología. Entre el 1 y el 4% del ADN de cualquier persona actual de ascendencia euroasiática proviene directamente de los neandertales. No éramos una especie pura, éramos híbridos. El resultado de encuentros íntimos, repetidos y fértiles entre diferentes especies del género Homo. La evidencia genética es irrefutable y está respaldada por múltiples estudios independientes publicados en revistas como Nature y Science. Cuando los primeros Homo sapiens salieron de África y se adentraron en territorios de Eurasia hace entre 50.000 y 60.000 años, se encontraron con poblaciones de neandertales que ya habitaban esas regiones desde hacía al menos 200.000 años. Estos neandertales no eran las criaturas primitivas y brutales que la imaginación popular ha perpetuado durante generaciones. Eran humanos en todo sentido significativo. Fabricaban herramientas complejas, controlaban el fuego, cuidaban de sus enfermos y ancianos. Enterraban a sus muertos con lo que parecen ser rituales e incluso creaban arte simbólico, como demuestran las pinturas rupestres encontradas en cuevas españolas datadas en más de 64.000 años, miles de años antes de que el Homo sapiens llegara a Europa. Poseían un cerebro del mismo tamaño, o incluso ligeramente mayor que el nuestro. Hablaban, o al menos eso sugiere la anatomía de su aparato vocal y la presencia del gen FOXP2, relacionado con el lenguaje. Cuando sapiens y neandertales se encontraron, no fue el choque de un humano avanzado contra un bruto primitivo. Fue el encuentro de dos humanidades diferentes, pero comparables. Los análisis genéticos posteriores revelaron algo aún más sorprendente.
Estos encuentros no fueron eventos aislados ni accidentales. Ocurrieron múltiples veces, en diferentes lugares, a lo largo de miles de años. La genética de poblaciones actuales muestra que hubo al menos 3 oleadas principales de mestizaje entre sapiens y neandertales. La primera ocurrió probablemente en Oriente Medio hace unos 55.000 años, cuando los sapiens comenzaban apenas su gran expansión fuera de África. Estudios más recientes han identificado evidencia de mestizaje incluso más antiguo, hace quizás 100.000 años, en incursiones previas de sapiens que no prosperaron. El patrón es claro: donde las poblaciones se encontraban, se mezclaban. Y los frutos de esas uniones eran viables, fértiles, capaces de reproducirse y dejar descendencia propia. Esto desafía incluso la definición biológica tradicional de especie, que sostiene que 2 especies diferentes no pueden producir descendencia fértil. Los sapiens y neandertales estaban en el límite de esa definición suficientemente diferentes para ser considerados especies distintas por los paleontólogos, pero suficientemente cercanos genéticamente para que sus encuentros sexuales produjeran hijos que se integrarían en las poblaciones y pasarían sus genes mezclados a las generaciones futuras. Si estas líneas le resultan perturbadoras o fascinantes, si esta historia le hace cuestionar lo que creía saber sobre sus propios ancestros, entonces permítame invitarlo a que se suscriba, porque este es apenas el comienzo de un viaje por los rincones más ignorados y reveladores de nuestro pasado evolutivo. Para comprender verdaderamente la magnitud de lo que estamos discutiendo, debemos retroceder aún más en el tiempo y entender quiénes eran exactamente estos otros humanos con los que nuestros ancestros compartieron no solo el planeta, sino también sus cuerpos y su legado genético. El linaje que llevaría a los neandertales se separó del linaje de los sapiens hace aproximadamente 500.000 a 600.000 años, probablemente en África o en algún punto cercano. Algunos de estos ancestros comunes migraron hacia Europa y Asia, donde evolucionaron aisladamente durante cientos de miles de años, adaptándose a climas más fríos, desarrollando cuerpos más robustos y compactos para conservar el calor, perfeccionando técnicas de caza especializadas en la megafauna de las eras glaciales. Cuando los sapiens finalmente salieron de África, se encontraron con estos primos evolutivos que habían tomado caminos diferentes, pero que aún compartían suficiente historia genética común como para que el mestizaje fuera biológicamente posible. Pero los neandertales no fueron los únicos. En 2010, el mismo año del secuenciamiento del genoma neandertal, un pequeño fragmento de hueso de dedo, encontrado en la cueva de Denisova, en Siberia, reveló la existencia de otra población humana completamente desconocida hasta ese momento: los denisovanos. Los denisovanos son quizá el descubrimiento más enigmático de la paleoantropología moderna. A diferencia de los neandertales, de quienes tenemos abundantes restos fósiles y una imagen razonablemente clara de su anatomía y distribución geográfica, de los denisovanos, apenas poseemos fragmentos. Ese dedo, algunos dientes, parte de una mandíbula encontrada en la meseta tibetana. Sin embargo, su genoma completo ha sido secuenciado, y lo que nos dice es extraordinario. Los denisovanos se separaron del linaje neandertal hace unos 400.000 años y habitaron vastas regiones de Asia, desde Siberia hasta el sudeste asiático, posiblemente incluso llegando hasta Oceanía. Y ellos también se mezclaron con los sapiens. Las poblaciones actuales de Melanesia, Nueva Guinea, Australia y algunas islas del Pacífico portan entre el 4 y el 6% de ADN denisovano, significativamente más que el porcentaje neandertal en europeos y asiáticos. Esto indica que, cuando los sapiens llegaron a esas regiones hace entre 50.000 y 60.000 años, encontraron poblaciones denisovanas establecidas y, una vez más, se produjeron encuentros sexuales que dejaron huella genética permanente. Estudios publicados en 2018 analizaron el genoma de una adolescente cuyos restos fueron encontrados en la cueva de Denisova y revelaron algo aún más asombroso. Ella era una híbrida de primera generación, su madre era neandertal y su padre denisovano. Aquí tenemos prueba directa, tangible,
de que diferentes especies humanas no solo se encontraban ocasionalmente, sino que formaban parejas y tenían hijos. El panorama se vuelve aún más complejo cuando examinamos otras regiones del mundo. En Asia Oriental, los análisis genéticos sugieren múltiples eventos de mestizaje con denisovanos en diferentes periodos temporales, lo que indica interacciones repetidas a lo largo de decenas de miles de años. En África, el continente que nunca fue abandonado por el Homo sapiens y donde nuestra especie evolucionó, estudios recientes han encontrado evidencia de mestizaje con poblaciones humanas arcaicas aún no identificadas, lo que los científicos llaman especies fantasma, porque solo las conocemos a través de su firma genética, sin haber encontrado aún fósiles que las identifiquen. Un estudio de 2020 analizó el genoma de poblaciones de África Occidental y encontró que aproximadamente el 19% de su ADN proviene de una especie desconocida que se separó del linaje sapiens hace más de 500.000 años. Esto significa que incluso en el corazón de África, donde nuestra especie nació, el mestizaje con otros humanos fue la norma, no la excepción. La imagen que emerge es radicalmente diferente de la narrativa tradicional. No hubo un reemplazo limpio, no hubo extinción simple. Hubo encuentro, mestizaje, intercambio genético en múltiples direcciones y a lo largo de todo el rango geográfico donde los humanos habitaban. Pero ¿cómo sabemos que estos encuentros fueron sexuales y no producto de algún otro mecanismo biológico extraño? La respuesta está en los patrones de herencia genética. El ADN, que heredamos de neandertales y denisovanos, se distribuye en fragmentos a lo largo de nuestros cromosomas, exactamente como cabría esperar si procediera de mestizaje sexual seguido de generaciones de recombinación genética normal. Además, ciertos genes muestran señales de selección positiva, lo que significa que confirieron ventajas evolutivas a las poblaciones híbridas y fueron preservados activamente por la selección natural. Por ejemplo, los europeos modernos heredaron de los neandertales variantes genéticas relacionadas con la respuesta inmune, particularmente genes del complejo mayor de histocompatibilidad, fundamentales para combatir infecciones. Estos genes habían sido perfeccionados por neandertales durante cientos de miles de años de exposición a patógenos europeos. Y cuando los sapiens llegaron de África, donde habían evolucionado con un conjunto diferente de enfermedades, el mestizaje con neandertales les proporcionó inmunidad preexistente contra nuevas amenazas. La selección natural favoreció estas variantes, y por eso persisten en nuestras poblaciones actuales. De manera similar, las poblaciones tibetanas heredaron de los denisovanos una variante del gen EPAS1, que ayuda a vivir en altitudes elevadas con bajos niveles de oxígeno. Este gen es tan ventajoso que se encuentra en más del 80% de los tibetanos modernos, un claro ejemplo de cómo el mestizaje no fue un mero accidente biológico, sino una fuente de innovación genética que permitió a los sapiens adaptarse más rápidamente a nuevos ambientes. Ahora bien, reconocer que el mestizaje ocurrió es una cosa, pero comprender las circunstancias sociales, culturales y emocionales en las que se produjeron estos encuentros es otra muy diferente y considerablemente más especulativa. La genética nos dice que hubo sexo interespecie, pero no nos dice si fue resultado de violencia, de amor, de curiosidad, de alianzas estratégicas entre grupos o simplemente de la proximidad inevitable cuando diferentes poblaciones humanas compartían los mismos territorios de caza y recolección. La verdad es que probablemente fue todo eso, en diferentes momentos y lugares, a lo largo de miles de años. Sin embargo, podemos hacer inferencias razonables basadas en lo que sabemos de las sociedades de cazadores-recolectores, tanto antiguas como contemporáneas, y en lo que la evidencia arqueológica y genética nos sugiere. Las sociedades humanas del Paleolítico Superior no eran entidades monolíticas ni aisladas. Los grupos de cazadores-recolectores típicamente consistían en bandas de entre 20 y 50 individuos emparentados, pero estas bandas no vivían en aislamiento. Se reunían periódicamente con otros grupos para intercambiar información, herramientas, recursos
y, crucialmente, parejas. Este intercambio de parejas entre grupos, conocido como exogamia, era fundamental para evitar la endogamia y mantener la diversidad genética. Cuando sapiens y neandertales compartían territorios, es razonable suponer que estos mecanismos sociales ya establecidos facilitarían encuentros sexuales entre miembros de diferentes especies. La pregunta más perturbadora e inevitable es: ¿cómo se veían unos a otros? ¿Percibían los sapiens a los neandertales como fundamentalmente diferentes, como otra especie, o simplemente como otros grupos humanos con características físicas ligeramente distintas? Aquí debemos ser honestos sobre nuestras limitaciones. No lo sabemos con certeza. Pero consideremos esto. Las diferencias físicas entre un sapiens y un neandertal, aunque reales, no eran dramáticas. Los neandertales eran más bajos y robustos, con frentes más inclinadas, arcos superciliares más prominentes y rostros más proyectados hacia adelante. Pero si vistiera usted a un neandertal con ropa moderna y lo colocara en una calle concurrida, probablemente pasaría desapercibido, o al menos no más fuera de lugar que una persona con rasgos faciales inusuales. No estamos hablando de especies tan diferentes como un humano y un chimpancé, donde las diferencias son obvias e insalvables. Estamos hablando de variaciones dentro de un rango que nosotros, como especie visual y profundamente social, probablemente habríamos categorizado como humano pero diferente, similar a cómo categorizamos las diferencias entre poblaciones humanas actuales. Además, tanto sapiens como neandertales compartían comportamientos culturales complejos. Fabricaban herramientas similares, controlaban el fuego, construían refugios, enterraban a sus muertos. Estos comportamientos compartidos habrían facilitado el reconocimiento mutuo como seres conscientes, capaces de comunicación y cooperación. La evidencia arqueológica sugiere que en algunos lugares, sapiens y neandertales coexistieron durante miles de años sin que uno reemplazara inmediatamente al otro. En sitios como la cueva de El Cidrón, en España, o en diversos yacimientos del sur de Francia, encontramos estratos que alternan entre ocupación neandertal y sapiens, lo que indica que los mismos territorios eran utilizados por ambas poblaciones en diferentes momentos y probablemente, en algunos casos, simultáneamente. En la península ibérica, los últimos neandertales sobrevivieron hasta hace unos 37.000 años, conviviendo con los sapiens durante al menos 10.000 años. Esta coexistencia prolongada no fue necesariamente pacífica en todos los momentos. La competencia por recursos en un mundo de era glacial era intensa, pero la genética nos dice que durante ese tiempo hubo suficiente interacción positiva como para que se produjeran múltiples eventos de mestizaje exitoso. Un estudio de 2016 publicado en Nature examinó el cromosoma Y de neandertales y encontró que la versión que portaban era reemplazada por una versión sapiens hace unos 100.000 años, sugiriendo que hubo mestizaje muy temprano y que algunos genes sapiens fueron incorporados a poblaciones neandertales. Esto significa que el flujo genético no fue unidireccional de neandertales hacia sapiens, sino bidireccional, con genes viajando en ambas direcciones. Consideremos ahora un aspecto que la literatura científica menciona pero que rara vez se explora en profundidad: las implicaciones de que estos híbridos fueran aceptados en las comunidades. Para que el ADN neandertal o denisovano persista en las poblaciones sapiens actuales, los hijos de estas uniones mixtas no solo tuvieron que sobrevivir, sino que debieron ser socialmente integrados, encontrar parejas propias y tener descendencia. Esto no es trivial. En muchas sociedades humanas históricas y contemporáneas, los niños nacidos de uniones entre grupos diferentes, especialmente si son percibidos como fundamentalmente distintos, enfrentan estigma, marginalización o peor. El hecho de que el ADN mezclado no solo sobreviviera, sino que prosperara y se expandiera sugiere que las sociedades del Paleolítico eran, al menos en algunos contextos, notablemente abiertas e integradoras. Los niños híbridos eran humanos, punto. Eran criados, alimentados, protegidos, y eventualmente se reproducían.
incorporando definitivamente el legado genético de múltiples especies en el acervo común de lo que eventualmente se convertiría en la única especie humana superviviente, nosotros. Esta integración no fue un acto consciente de tolerancia multicultural en el sentido moderno, por supuesto, sino probablemente el resultado práctico de cómo funcionaban las sociedades pequeñas de cazadores-recolectores, donde cada individuo capaz era valioso para la supervivencia del grupo. Hay otro aspecto de esta historia que merece atención cuidadosa y que la ciencia está apenas comenzando a desentrañar: las consecuencias evolutivas y de salud del mestizaje interespecie. Porque si bien el mestizaje con neandertales y denisovanos nos proporcionó genes ventajosos que nos ayudaron a adaptarnos a nuevos entornos, también nos legó genes que hoy en día están asociados con ciertas enfermedades y condiciones. La evolución no es un proceso moral ni teleológico, no selecciona lo bueno en un sentido absoluto, sino lo que funciona en un contexto particular. Un gen que confiere ventaja en un ambiente del Paleolítico puede ser neutral o incluso perjudicial en el contexto de la vida moderna. Los genetistas han identificado numerosas variantes neandertales en el genoma humano actual que están asociadas con riesgos aumentados de ciertas condiciones. Por ejemplo, algunas variantes heredadas de neandertales se han vinculado con mayor riesgo de diabetes tipo 2, enfermedad de Crohn, lupus, cirrosis biliar primaria y depresión. Una variante neandertal del gen que codifica un receptor de nicotina está asociada con mayor adicción al tabaco. Otra variante afecta la coagulación sanguínea, lo que pudo haber sido ventajoso para curar heridas rápidamente en el Paleolítico, pero que hoy aumenta el riesgo de trombosis. El caso más dramático y reciente surgió durante la pandemia de COVID-19. En julio de 2020, investigadores identificaron un segmento de ADN en el cromosoma 3, heredado de neandertales. El mestizaje también tuvo consecuencias en nuestra historia evolutiva más reciente, afectando la forma en que los sapiens se expandieron y diversificaron por el planeta. Cuando los primeros sapiens llegaron a Europa hace unos 45.000 años, se encontraron con un ambiente radicalmente diferente al África tropical, donde habían evolucionado. Inviernos largos y helados, diferentes patógenos, diferentes fuentes de alimento. La adaptación a estos nuevos ambientes habría requerido miles de años de evolución lenta mediante mutaciones aleatorias y selección natural. Pero el mestizaje con neandertales, que llevaban 200.000 años adaptándose a Europa, proporcionó un atajo evolutivo. Los sapiens literalmente tomaron prestadas adaptaciones ya perfeccionadas. Variantes genéticas para piel más clara que sintetiza vitamina D más eficientemente con menos luz solar. Genes relacionados con el metabolismo de grasas, adaptado a dietas ricas en carne de grandes mamíferos, y como ya mencionamos, genes inmunes específicos para patógenos europeos. Este proceso, conocido como introgresión adaptativa, aceleró dramáticamente la capacidad de los sapiens para colonizar Eurasia. Sin el mestizaje, nuestra expansión global habría sido más lenta y costosa en términos de vidas perdidas y poblaciones no adaptadas. Ahora bien, si todo esto suena positivo o al menos evolutivamente neutral, debemos confrontar también una realidad más oscura sugerida por algunos datos genéticos: la posibilidad de que algunos de estos encuentros sexuales no fueran consensuales. La genética de poblaciones ha revelado patrones interesantes en cómo se distribuye el ADN neandertal y denisovano. El cromosoma X, que en los hombres solo proviene de la madre, contiene significativamente menos ADN neandertal que los cromosomas autosómicos y prácticamente no contiene ADN denisovano en poblaciones modernas. Esto podría explicarse de varias maneras, y la interpretación es controversial. Una posibilidad es que los genes en el cromosoma X de neandertales y denisovanos eran incompatibles con el genoma sapiens, de formas que reducían la fertilidad o viabilidad de los híbridos, particularmente los híbridos masculinos, lo que llevó a que esos genes fueran eliminados por selección natural. Pero otra interpretación, más perturbadora, es que sugiere un patrón de mestizaje sesgado por sexo. Específicamente,
que habría habido más encuentros entre hombres sapiens y mujeres neandertales o denisovanas que en la dirección contraria. Este patrón podría surgir de dinámicas de poder entre grupos, incluyendo escenarios donde mujeres de un grupo eran integradas, por elección o por fuerza, en otro grupo. Debemos ser claros. La genética sola no puede decirnos si hubo violencia o coerción, y sería profundamente irresponsable afirmar que la mayoría de estos encuentros fueron violentos. Pero sería igualmente ingenuo asumir que todos fueron románticos o consensuales. La realidad humana, entonces como ahora, probablemente abarcó todo el espectro de interacciones posibles. Entonces, ¿por qué esta historia, tan fundamental para entender quiénes somos, ha sido sistemáticamente ignorada, minimizada o directamente ocultada en los libros de historia y en la educación popular? La respuesta es compleja y refleja tanto las limitaciones de la ciencia pasada como ciertos sesgos culturales que han influido en cómo contamos la historia humana. Durante la mayor parte del siglo XX, simplemente no teníamos la tecnología para extraer y analizar ADN antiguo. La idea de que podríamos algún día leer el genoma de un neandertal habría parecido ciencia ficción hasta hace apenas 2 décadas. Sin evidencia genética directa, los paleontólogos dependían de fósiles, herramientas y otros restos materiales, y la interpretación de estos datos favorecía modelos más simples. El modelo de reemplazo completo era elegante. Aparentemente respaldado por la evidencia morfológica, los fósiles de transición entre neandertales y sapiens eran escasos o inexistentes en Europa, y explicaba convenientemente por qué solo una especie humana sobrevivió. Además, durante gran parte del siglo XX, la idea de que diferentes especies pudieran producir descendencia fértil era considerada biológicamente improbable, basándose en la definición estricta de especie del concepto biológico formulado por Ernst Mayr en 1942. Pero más allá de las limitaciones técnicas, existían y aún existen razones culturales e ideológicas por las que esta historia resulta incómoda. En primer lugar, desafía narrativas de pureza racial y excepcionalismo humano que han sido utilizadas históricamente para justificar jerarquías sociales. Si admitimos que el mestizaje interespecie fue la norma, que somos literalmente el producto de la mezcla de múltiples linajes humanos, entonces cualquier narrativa sobre pureza genética o superioridad racial se desmorona. Todos los humanos actuales somos mestizos. Somos el resultado de hibridación entre especies que se separaron hace cientos de miles de años y que luego volvieron a encontrarse y mezclarse. Esta verdad biológica es profundamente igualitaria. No existe una versión pura del Homo sapiens moderno que sea superior. Existimos solo porque nuestros ancestros fueron flexibles, abiertos, capaces de integrar genes de múltiples fuentes. En segundo lugar, la historia del mestizaje interespecie complica la narrativa simple del progreso humano lineal. La historia que nos enseñaron era de una escalera evolutiva ascendente: Australopithecus, Homo erectus, neandertales y finalmente nosotros, el pináculo de la evolución. Pero la realidad es un arbusto, no una escalera, múltiples especies coexistiendo, mezclándose, influyéndose mutuamente, sin un propósito teleológico ni un destino manifiesto hacia la forma humana actual. Además, reconocer el mestizaje obliga a enfrentar preguntas incómodas sobre fronteras entre especies, sobre qué significa ser humano, sobre conciencia y derechos. Si los neandertales eran suficientemente similares a nosotros como para que tuviéramos hijos fértiles con ellos, ¿no deberíamos considerarlos humanos en el sentido moral y no solo taxonómico? Y si eran humanos en ese sentido, ¿qué implica su extinción? Estas preguntas abren debates filosóficos y éticos que van más allá de la ciencia pura y que tocan temas sensibles sobre cómo tratamos a otros seres conscientes, cómo definimos nuestra comunidad moral, cómo justificamos nuestro dominio exclusivo del planeta. Es más fácil, más cómodo mantener a los neandertales a una distancia segura como una especie extinta y fundamentalmente diferente que reconocer que eran tan humanos que nos mezclamos con ellos y que sus genes fluyen aún por nuestras venas.
La ciencia moderna nos ha forzado a confrontar estas verdades incómodas, queramos o no. Los datos genéticos no mienten, no tienen agenda política ni cultural. Simplemente son. Y lo que nos dicen es que la historia de la humanidad es una historia de mezcla, de encuentro, de fronteras permeables entre linajes que la biología tradicional habría considerado separados. La revelación del mestizaje interespecie también ha obligado a los científicos a reconsiderar otros capítulos de la prehistoria humana. Si Sapiens se mezcló con neandertales y denisovanos, ¿qué pasó con otras especies humanas que sabemos existieron? El Homo erectus sobrevivió en ciertas partes de Asia hasta hace quizás 100.000 años, solapándose temporalmente con los sapiens que llegaban a la región. El Homo floresiensis, los famosos hobbits de la isla de Flores en Indonesia, sobrevivió hasta hace unos 50.000 años. El Homo luzonensis, en Filipinas, vivió hasta hace al menos 50.000 años. ¿Se mezclaron los sapiens también con estas especies? Por ahora, no tenemos evidencia genética directa, porque no hemos logrado secuenciar ADN antiguo de estas especies. El ADN se degrada rápidamente en climas tropicales cálidos. Pero dado lo que sabemos sobre neandertales y denisovanos, sería sorprendente que no hubiera habido al menos algunos encuentros. La ausencia de evidencia no es evidencia de ausencia, y es probable que futuras investigaciones revelen más capítulos de esta historia de mestizaje. Cada nuevo descubrimiento parece añadir complejidad, no simplificar el relato. La historia humana no es una línea recta. Es una red entrelazada de linajes que se separaron, evolucionaron independientemente, y luego volvieron a conectarse en formas que apenas estamos comenzando a comprender. Llegamos ahora al corazón de por qué esta historia importa. No solo como curiosidad científica o corrección histórica, sino como algo que debería cambiar fundamentalmente cómo nos vemos a nosotros mismos y cómo entendemos nuestro lugar en la naturaleza. El mestizaje interespecie no es un detalle menor que podamos añadir como nota al pie en los libros de texto. Es central para entender qué somos. Cada uno de nosotros lleva en sus células el legado directo de múltiples linajes humanos de especies que evolucionaron en diferentes continentes bajo diferentes presiones selectivas durante cientos de miles de años y que luego se encontraron y fusionaron sus historias evolutivas. Cuando miramos a nuestro alrededor, a las personas de diferentes poblaciones, con diferentes rasgos físicos, estamos viendo literalmente las manifestaciones de estas historias de mestizaje antiguo. Las variaciones en color de piel, altura, estructura corporal, resistencia a enfermedades, capacidad de adaptación a diferentes climas. Todo esto no es solo el resultado de la evolución sapiens reciente, sino el producto de la integración de genes de múltiples especies humanas que ya habían desarrollado esas adaptaciones. Esta comprensión debería cultivar humildad. Durante demasiado tiempo hemos contado la historia humana como una narrativa de triunfo inevitable, de una especie superior que conquista el mundo y elimina a sus competidores inferiores. Pero esa historia es falsa. No conquistamos solos, absorbimos, integramos, tomamos lo mejor de los genes que encontramos. Los neandertales no fueron simplemente derrotados, fueron asimilados. Sus genes, su historia, su adaptación de cientos de miles de años a los ambientes europeos y asiáticos. Todo eso fue incorporado a nuestra herencia común. En un sentido muy real, los neandertales no se extinguieron por completo. Viven en nosotros. Cada persona de ascendencia no africana es parcialmente neandertal. Cada persona de ascendencia melanesia es parcialmente denisovana. Y probablemente todos llevamos trazas de otras especies humanas que aún no hemos identificado. No somos los únicos supervivientes. Somos el resultado de la mezcla de múltiples supervivientes. Esta perspectiva cambia radicalmente la pregunta de ¿por qué sobrevivimos nosotros? A ¿por qué prosperó este híbrido particular? Y la respuesta parece ser precisamente porque fue un híbrido, porque integró innovaciones genéticas de múltiples fuentes, porque fue adaptable, flexible, capaz de incorporar lo útil sin importar su origen.
Hay también una lección profunda aquí sobre las fronteras y las categorías. Durante siglos, los humanos hemos estado obsesionados con trazar líneas nítidas entre nosotros y ellos, entre razas, etnias, nacionalidades, especies. La biología molecular nos muestra que esas líneas son mucho más borrosas de lo que nos gustaría admitir. Las especies no son categorías platónicas perfectas, sino poblaciones que divergen gradualmente, y las fronteras entre ellas son permeables. Dos poblaciones pueden separarse, evolucionar independientemente durante cientos de miles de años, el tiempo suficiente para que los taxonomistas las clasifiquen como especies diferentes, y sin embargo, cuando vuelven a encontrarse, descubren que aún pueden intercambiar genes. La vida, en su complejidad, se resiste a nuestros intentos de encasillarla en categorías rígidas. Y si esto es cierto, para especies separadas por medio millón de años de evolución, ¿cuánto más absurdo es intentar trazar líneas rígidas entre poblaciones humanas actuales que se separaron hace apenas unos pocos miles de años? La genética moderna ha demostrado que hay más variación genética dentro de cualquier población humana que entre diferentes poblaciones. Las diferencias superficiales que usamos para categorizar razas representan una fracción minúscula de nuestra diversidad genética total. Somos, en el sentido más literal y científico, una sola especie profundamente mezclada, portadora del legado de múltiples linajes humanos antiguos. Mirando hacia el futuro, esta historia del mestizaje interespecie nos recuerda que la evolución humana no terminó en el pasado remoto. Es un proceso continuo. Nuestro genoma sigue cambiando, adaptándose, respondiendo a nuevas presiones selectivas. Y en un mundo cada vez más globalizado, donde personas de diferentes poblaciones se encuentran y forman familias con una frecuencia sin precedentes históricos, estamos presenciando otro capítulo de mestizaje humano, esta vez. No entre especies diferentes, sino entre poblaciones humanas modernas que estuvieron parcialmente aisladas durante algunos milenios. Los hijos de estas uniones, como los híbridos de sapiens y neandertales hace 50.000 años, heredan ventajas genéticas de múltiples linajes, resistencias a enfermedades diferentes, adaptaciones a climas diferentes, capacidades metabólicas diferentes. La diversidad genética es fortaleza evolutiva y el mestizaje la maximiza. Nuestros ancestros entendieron esto instintivamente, o al menos sus genes lo hicieron. Cada vez que tuvieron la oportunidad de intercambiar genes con otra población, la aprovecharon, y esos genes útiles fueron preservados por la selección natural, mientras que los incompatibles fueron eliminados. Nosotros somos el resultado de ese proceso implacable pero efectivo. Entonces, cuando cerramos este viaje por las profundidades de nuestro pasado genético, cuando contemplamos las cuevas donde nuestros ancestros sapiens pintaron bisontes y manos, junto a neandertales, que quizá hicieron lo mismo, cuando imaginamos aquellos encuentros de hace 50.000 años, cuyas consecuencias todavía fluyen por nuestras venas, debemos preguntarnos: ¿qué otras verdades sobre nosotros mismos aún no hemos descubierto? ¿Qué otros capítulos de nuestra historia permanecen ocultos, esperando que la tecnología y la ciencia los revelen? La historia del mestizaje interespecie nos enseña que la realidad de nuestro pasado es siempre más compleja, más fascinante y más humana, en todos sus sentidos, de lo que cualquier narrativa simplificada puede capturar. Somos mosaicos vivientes de múltiples historias evolutivas, híbridos exitosos de especies que tuvieron la sabiduría biológica de no rechazar lo diferente sino de integrarlo, de tomar lo mejor de cada encuentro y llevarlo hacia adelante. Esa es nuestra herencia verdadera. El secreto que los libros de historia apenas están comenzando a contar. Somos humanos no a pesar de nuestra diversidad y nuestro mestizaje, sino precisamente gracias a ellos. Y si esta revelación le ha hecho ver su propio cuerpo, su propia existencia, de una manera nueva y más maravillosa, entonces espero que continúe este viaje de descubrimiento con nosotros, porque la historia de quiénes somos está lejos de haber sido contada completamente. Y cada nueva página que la ciencia nos revela
resulta más extraordinaria que la anterior.